Hola, queridos amigos del canal. Bueno, espero que ya se haya aclarado todo el tema y se haya mejorado todo el tema de la luz en España y en Portugal. En fin, resulta muy difícil en pleno siglo XXI el ver cosas como las que pasaron ayer en España, pero bueno, ya pasó. Estamos de nuevo aquí. Don José y doña Isabel están emitiendo de forma normal, así que damos gracias por esta situación. Miren, antes de contar o antes de... quisiera de alguna forma expresarles algo antes de que se lo cuente. Les voy a contar algo y yo no tengo nada en contra del cristianismo ni de los cristianos que nos ven en este canal. Por consiguiente, por favor, tomen ese como base. Yo lo único que voy a hablar es del Estado Vaticano, y les quiero comentar lo que el ex embajador de Israel en Italia, el señor Dror Eidar, les hago un resumen de lo que él ha escrito en el periódico Israel Hayom, pero quiero destacarlo de que no tengo nada en contra del cristianismo ni con las personas cristianas que nos están viendo, por favor, que eso sea en principio. Lo que sí tenemos que comentar es que Israel defendió su honor nacional desde las perspectivas del difunto Papa. El 7 de octubre fue un levantamiento de los pobres oprimidos que provocó una respuesta desproporcionada del Estado judío que, en su opinión, perpetró un genocidio contra los palestinos inocentes. Durante un año y medio hemos seguido los ataúdes de nuestros seres queridos que fueron brutalmente asesinados el 7 de octubre y de nuestros soldados que cayeron heroicamente para salvar nuestra nación, nuestro Estado y para rescatar a nuestros rehenes retenidos en los bárbaros túneles de Gaza. Ahora, Israel está siendo criticado por negarse a enviar a sus principales líderes al funeral de un hombre que acusó a nuestros soldados de genocidio y de ametrallar niños lanzando libros de sangre medievales sobre judíos que horneaban sangre de niños para hacer matzá, el pan de Pascua. El Papa Francisco se limitó a expresar su preocupación, sino que difundió horribles acusaciones antisemitas desconectadas de la realidad, a menos que se acepte la propaganda de Hamas y sus partidarios. Desde que empezó la guerra no ha perdido casi ninguna oportunidad de retratar al Estado judío con colores monstruosos, a veces de manera explícita y más a menudo mediante insinuaciones. Pero su público lo entendió perfectamente. Los soldados israelíes fueron representados como las tropas del rey Herodes del Nuevo Testamento, enviadas a masacrar niños después de enterarse del nacimiento del rey de los judíos. Jorge Mario Bergoglio dirigió la Iglesia Católica con el espíritu de su homónimo, Francisco de Asís, quien defendió la solidaridad de la Iglesia con los pobres y oprimidos. Este enfoque encajaba bien con el socialismo juvenil de Bergoglio y su visión del mundo centrada en los oprimidos del mundo. Por lo tanto, su mente, el 7 de octubre, probablemente fue visto como un levantamiento justificado de las víctimas empobrecidas, enfrentando con una reacción
externa y desproporcionada por parte de un Estado judío que cometía genocidio contra palestinos e inocentes a través de sus soldados bajo el liderazgo de sus funcionarios electos. Sin embargo, los hechos no parecieron preocupar al vicario de Cristo, quien optó por creer solo en una de las versiones. Incluso el 8 de octubre, cuando la sangre de nuestros hermanos y hermanas aún estaba fresca, no hizo ninguna mención significativa en su sermón del verdadero genocidio perpetrado el día anterior contra los judíos. Una atrocidad transmitida en directo por las redes sociales por los propios asesinos. Aún recordamos el silencio rotundo del Papa Pío XII durante el Holocausto. Francisco no se quedó callado. Ojalá lo hubiera hecho. En cambio, se pronunció contra el Estado judío, negando así a Israel el derecho a destruir a sus enemigos. Sus constantes comentarios alentaron a nuestros enemigos en todo el mundo, especialmente al eje chiita, liderado por Irán, cuyos líderes incluso han reclutado al mismísimo Jesús en su campaña contra Israel. En una coincidencia que invita a la reflexión, el funeral del Papa tuvo lugar durante los días de reverencia entre el día de conmemoración del Holocausto y el día de conmemoración de los soldados caídos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que empieza esta tarde, y las víctimas de las hostilidades, y nuestro día de la independencia, que será pasado mañana, el jueves, nuestra temporada sagrada nacional. En la teología católica, Israel es un escándalo. En lugar de aceptar el castigo divino y permanecer clavado en la cruz, el pueblo judío se atrevió a establecer un Estado independiente en cumplimiento con las profecías bíblicas. En esta nueva realidad, Jesús desciende metafóricamente de la cruz, se envuelve en un talit y regresa a la vida como judío galileo en el Estado judío, pero esta vez portando armas y negándose a ser crucificado de nuevo. Pero aún la lucha para destruir a sus enemigos. Eso fue demasiado para Bergoglio. El judaísmo no es solo una religión, sino una civilización antigua. El cristianismo nació de él. El cristianismo recibió de nosotros a Jesús y a su familia. La Biblia y muchos conceptos religiosos y éticos fundamentales, así como elementos de la práctica religiosa. El pueblo judío ya no es el mendigo a las puertas de la iglesia, sino una nación eterna que exige que la iglesia respete su derecho a luchar por su supervivencia, especialmente cuando la realidad nos favorece. Israel envió a su embajador al Vaticano para asistir al funeral. Eso fue suficiente. La decisión del ministro de Asuntos Exteriores, el señor Gideon Saar, fue un soplo de aire fresco en un clima diplomático por lo demás hipócrita. Israel no es una colonia débil en la periferia de Oriente Medio que deba servilismo por el reconocimiento diplomático. Es una potencia regional que aporta tanto a sus socios como recibe de ellos. Las relaciones deben basarse en el beneficio mutuo, no en la aceptación pasiva de la vergüenza automática de los patrones de votos anti-israelíes en las Naciones Unidas. Israel se mantuvo firme en su derecho a no participar en la farsa diplomática y a preservar la dignidad de sus valientes soldados que cayeron por nuestro renacimiento nacional. Nuestros sabios enseñaron hace mucho tiempo y
donde hay profanación del nombre de Dios, no se honra ni siquiera a un rabino, y mucho menos a un papa. Como enseñó Rashi en el siglo XI, la sabiduría, el honor, el entendimiento y el consejo no resisten a la profanación del nombre de Dios. El pasado Shabbat, que fue cuando se enterró el Papa, Israel reclamó parte de su honor nacional. En fin, yo no quiero eh, herir a nadie, pero les estoy contando lo que se piensa y lo que se piensa de este país, a lo que pasó y por qué no sé, el señor Netanyahu no fue a Roma. También les quiero comentar que la foto que ven aquí atrás es una foto mía. La semana pasada estuve en la playa con una serie de personas. Nos llevaron unos caballos para hacer unas fotografías. Esta fue una de ellas y me pareció interesante y bonito el traérsela. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel para LTV.